Es día 1 de mes y acabas de cobrar tu sueldo. Abres la aplicación del banco y ves esos números que te hacen respirar tranquilo. Pero pasan apenas 10 días y tu saldo ya está en casi cero. Te preguntas cómo puede ser, si en teoría debería alcanzarte. Mientras tanto, un compañero de trabajo que gana exactamente lo mismo que tú llega a fin de mes sin problemas. Incluso consigue ahorrar algo. ¿Qué está pasando aquí? No es magia ni suerte. La diferencia está en cómo cada uno maneja sus finanzas personales y eso es precisamente lo que trataremos en este vídeo. Las finanzas personales no son un tema reservado para expertos ni para quien tiene mucho dinero en el banco. Al contrario, son la base que determina si vives con estrés o con tranquilidad, si llegas justo cada mes o si avanzas hacia tus metas. Porque tus finanzas personales no dependen solo de cuánto ganas, sino de cómo organizas lo que entra, cómo controlas lo que sale y qué haces con lo que queda. De forma académica, las finanzas personales son la rama de la economía que estudia cómo gestionamos nuestros recursos individuales, ingresos, gastos, ahorro, inversión y deudas. Dicho más sencillo, son todas esas decisiones que tomas con tu dinero cada día, desde pagar el alquiler hasta comprar un café, desde ahorrar para un viaje hasta decidir si pides un crédito. Cada una de esas elecciones va moldeando tu vida financiera, aunque no siempre seas consciente de ello. Aquí conviene aclarar algo importante. Las finanzas personales no son lo mismo que la economía. La economía es el gran tablero donde todos jugamos. Analiza cómo se mueven los precios, el empleo, la inflación o las políticas del Estado. Las finanzas personales, en cambio, son tu estrategia individual dentro de ese tablero. La economía puede marcar las reglas, pero al final eres tú quien decide cómo mover tus piezas. ¿Qué haces con tu sueldo? ¿Cómo te endeudas? ¿Cómo ahorras? ¿Y qué objetivos persigues? Piensa en alguien que gana un sueldo medio pero organiza bien sus cuentas. Aparta una parte para el ahorro en cuanto cobra. Tiene un pequeño fondo para imprevistos y evita endeudarse por caprichos. Puede que no sea rico, pero vive con tranquilidad, duerme mejor y hasta consigue disfrutar más de sus gastos porque sabe que están bajo control. Esa persona no tiene un don especial ni un secreto oculto, simplemente aplica principios básicos de finanzas personales. Ahora imagina el caso contrario, una persona que incluso gana más dinero, pero nunca llega a fin de mes. Gasta sin plan, compra a crédito cosas que no necesita y paga intereses cada vez más altos. Vive con la sensación constante de que el dinero no alcanza, aunque en teoría debería sobrarle. Esa persona no está fracasando por lo que gana, sino por cómo administra lo que entra y lo que sale. Aunque hoy hablemos de finanzas personales como si fuera algo moderno, en realidad siempre han estado ahí. Antes las familias solo pensaban en sobrevivir, comida, impuestos, provisiones. En el siglo XIX llegaron los primeros préstamos y las libretas de ahorro. En el XX, la clase media empezó a financiar casas, coches y estudios, e incluso durante la guerra se impulsó el ahorro con bonos. Tras la crisis de 2008, quedó claro que la educación financiera no era un lujo, sino una necesidad. Y hoy, entre tarjetas, compras online y préstamos instantáneos, las finanzas personales son la brújula imprescindible para no perderse en un sistema diseñado para que gastemos sin pensar. Y todo este recorrido nos lleva a un punto clave. Las finanzas personales ya no son teoría, son una necesidad real en la vida de cualquiera. Ahora que entendemos por qué son tan importantes, veamos cómo empezar a aplicarlas en el día a día. Si esto te está ayudando a mirar tu dinero con otros ojos, suscríbete ahora y acompáñame en este camino. Lo prometido es deuda. Vamos a entrar de lleno en lo práctico. Te voy a mostrar un mini método de 4 pasos para empezar a manejar tus finanzas personales desde cero. Paso 1. Controla tus gastos. Durante al menos un mes, anota absolutamente todo lo que gastes. No importa si usas una libreta, una aplicación o una hoja de cálculo. Lo esencial es que no quede fuera ni un café. La mayoría de personas cree saber en qué se le va el dinero, pero al ponerlo por escrito aparecen sorpresas. Pequeños gastos repetidos, compras impulsivas o suscripciones olvidadas que parecen inofensivas, pero juntas suman mucho. Solo cuando ves esa radiografía de tu comportamiento puedes empezar a tomar decisiones inteligentes. Cuando empieces a anotar tus gastos, no te quedes solo en la lista, clasifícalos en 3 categorías básicas. Gastos fijos, como el alquiler, la hipoteca, la luz o el internet, que no cambian de un mes a otro. Gastos variables, como la comida, la gasolina o las salidas de ocio, que dependen de tus hábitos. Y por último, los llamados gastos hormiga. Pequeños importes casi invisibles, un café al día, una aplicación de suscripción.
esa botella de agua que compras fuera de casa, que parecen inofensivos pero al sumarlos pueden representar cientos de euros al año. Si haces este ejercicio un mes entero, tendrás no solo un listado, sino un mapa claro de dónde se te va realmente el dinero. Y con ese mapa ya puedes empezar a tomar decisiones. ¿Qué gastos son inevitables? ¿Cuáles puedes reducir? ¿Y cuáles deberías eliminar de raíz? Paso 2. Págate a ti primero. Cada vez que cobres, separa una parte para ti antes de pagar nada más. No esperes a ver qué sobra al final, porque normalmente no sobra nada. Aunque sean 20 euros, lo importante es la constancia. Muchos expertos llaman a esto Pay Yourself First o Págate a ti primero. Y no es un eslogan vacío, significa que tu futuro es la prioridad, no las facturas ni los caprichos del momento. Si automatizas este paso con una transferencia a una cuenta separada, el ahorro se convierte en un hábito fijo, al igual que pagar la luz o el alquiler. Separar dinero en cuanto cobras es la base de todo, pero ¿cuánto apartar? Depende de tu situación, pero un buen comienzo es el 5% de tus ingresos. Si cobras 1.200 euros, eso significa 60 euros al mes. No parece mucho, pero en un año son 720, suficiente para un pequeño imprevisto o un primer colchón de ahorro. Si tu situación lo permite, intenta llegar al 10%, y el objetivo ideal a medio plazo es ahorrar un 20% de tus ingresos, porque ese nivel te da margen para construir metas más ambiciosas. La clave es que lo veas como una factura más. Igual que pagas la luz, te pagas a ti primero. Y si lo automatizas, ni siquiera tendrás que pensarlo, tu banco hará el trabajo por ti. Paso 3. Ordena tus deudas. Si tienes deudas, necesitas una estrategia clara. El primer paso es hacer un inventario. ¿Cuánto debes? ¿A quién? ¿Qué interés pagas y en qué plazos? Después, elige cómo quieres pagarlas. Puedes usar el método avalancha, priorizando las deudas con más interés para ahorrar dinero a largo plazo, o el método bola de nieve, empezando por la más pequeña para motivarte con resultados rápidos. Lo importante es que no las ignores y avances con un plan. Vamos a entrar más en detalle en el método avalancha. Consiste en atacar primero la deuda más cara, la que tiene el interés más alto. Imagina que tienes una tarjeta de crédito al 20%, un préstamo personal al 10% y un préstamo del coche al 6%. Pagas siempre la cuota mínima de todas para no generar recargos, pero cualquier dinero extra lo diriges a la deuda del 20%. Cada pago adicional reduce el capital pendiente y al hacerlo sobre la deuda más cara, evitas que se generen intereses futuros mucho más altos. El resultado es que terminas pagando menos dinero en total y sales antes del círculo de intereses. Este método es ideal para quienes buscan eficiencia y quieren ahorrar lo máximo posible a largo plazo, aunque a veces tarde en dar la satisfacción de tachar deudas de la lista. Por otro lado, el método bola de nieve funciona al revés. Aquí no miras los intereses, sino el tamaño de las deudas. Empiezas por la más pequeña, aunque no sea la más cara. Supongamos que debes 200 euros en un crédito rápido, 1.500 en un electrodoméstico y 6.000 del coche. Pagas siempre las cuotas mínimas de todas, pero concentras el dinero extra en los 200. Cuando la liquidas, coges esa cuota más el dinero extra y lo aplicas a la siguiente, los 1.500. Con cada deuda eliminada, liberas recursos y motivación. Es como una bola de nieve que crece mientras rueda cuesta abajo. Este método no es tan eficiente en intereses como el avalancha, pero tiene una ventaja psicológica enorme. Te da victorias rápidas que alimentan tu constancia y te impulsan a seguir hasta el final. En resumen, el avalancha te ahorra más dinero, la bola de nieve te da más motivación. No hay un método universalmente mejor, lo importante es que elijas el que más se adapta a ti y lo sigas con disciplina, porque ambos, si se aplican con constancia, te llevan al mismo destino: liberarte de las deudas y recuperar el control de tu vida financiera. Tener un plan para pagar deudas es fundamental, pero igual de importante es no volver a caer en el mismo círculo. Aquí entra el fondo de emergencia. Antes de lanzarte a invertir o gastar de nuevo, tu objetivo debería ser reunir al menos el equivalente en 3 meses de gastos básicos, y si quieres mayor seguridad, apunta 6 meses. Este fondo es tu seguro de vida financiero, el que te permite enfrentar un despido, una avería o un problema médico sin recurrir a créditos. Una vez que lo tengas, cada euro que ganes extra puede destinarse con más tranquilidad a reducir deudas o a invertir. Paso 4. Define una meta básica. Las finanzas personales no se construyen solo con disciplina, también con dirección. Define un objetivo concreto y alcanzable. Ahorrar 3 meses de gastos básicos, reservar para un viaje o juntar dinero para una formación. Esa meta se convierte en tu brújula, la razón por la que te esfuerzas cada mes y la motivación que te mantiene constante. Tener un objetivo claro evita que te disperses.
Una de las formas más sencillas de empezar a planificar es la regla del 50-30-20. Consiste en dividir tus ingresos en 3 bloques, un 50% para necesidades, un 30% para deseos y un 20% para ahorro e inversión. Esta regla convierte un concepto abstracto como tener un plan en algo claro y fácil de aplicar desde el primer mes. Hablaremos más en profundidad de este método de planificación en vídeos posteriores. Y aunque con este método puedes dar tus primeros pasos, es igual de importante reconocer los errores que la mayoría cometemos con el dinero, porque de nada sirve tener un plan si seguimos cayendo en las mismas trampas una y otra vez. Primer error: gastar antes de ahorrar. Muchas personas cobran, pagan facturas, compran lo que necesitan, salen a cenar y, solo si sobra algo, guardan un poco. El resultado normalmente no sobra nada. Por eso el hábito de págate a ti primero es tan importante. El ahorro no puede ser lo que queda al final, tiene que ser lo primero que apartas. Segundo error: vivir a crédito. La tarjeta de crédito puede parecer una amiga fiel, pero si la usas como si fuera una extensión del sueldo, en realidad es una trampa. Te hace sentir que tienes más dinero del que realmente ganas, pero en realidad te estás endeudando a intereses altísimos. El problema no llega el día que compras, sino el día que toca pagar, cuando la bola de nieve empieza a crecer. Tercer error: no tener un fondo de emergencia. Un gasto inesperado, como puede ser una avería del coche, una factura médica, un despido, puede desestabilizar por completo tus cuentas. Y si no tienes un colchón preparado, la única salida suele ser endeudarse, lo que perpetúa el mismo círculo. Ese fondo es como un cinturón de seguridad. Esperas no usarlo, pero si lo tienes, te salva de un golpe muy fuerte. Cuarto error: no tener un plan. Vivir al día, sin objetivos claros ni un presupuesto mínimo, es como conducir de noche sin luces. Puede que avances, pero cualquier obstáculo te deja vendido. Un plan sencillo, aunque solo sea decidir cuánto vas a ahorrar, cuánto destinas a gastos básicos y cuánto a ocio, ya te da dirección y evita decisiones impulsivas que después pesan mucho. Estos son los errores que atrapan a la mayoría de la gente y que impiden avanzar aunque ganes un buen sueldo. La noticia es que con hábitos simples y un poco de constancia, puedes romper el círculo y empezar a construir una relación sana con tu dinero. No importa cuánto ganes ni desde dónde empieces, lo que marca la diferencia son las decisiones conscientes que tomas cada día. Porque esas pequeñas elecciones, ahorrar un poco, pagar una deuda, decir no a un gasto innecesario, son las que construyen tu futuro paso a paso. En el próximo vídeo vamos a hacer algo diferente, un resumen práctico de todo lo que hemos visto hasta ahora, desde los conceptos de economía hasta el coste de oportunidad y las bases de las finanzas personales. Lo convertiremos en un kit de inicio sencillo y accionable para que tengas todos los pasos claros en un solo lugar y empieces a aplicarlos desde ya. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el mayor error financiero que crees que has cometido hasta ahora? ¿Qué hábito positivo ya aplicas y te funciona? Cuéntamelo en los comentarios porque seguro que tu experiencia puede ayudar también a otros. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Te espero allí.